Vamos a continuar con la resolución de ecuaciones trigonométricas. Esta vez vámonos al ejercicio 9 de la práctica. Tenemos la siguiente ecuación: coseno de 2x más coseno de x igual a 0, y nos está pidiendo las soluciones en el intervalo de 0 a 360 grados. Bien, lo primero que tenemos que hacer es observar de que en esta ecuación tenemos arcos diferentes. Fíjense que tenemos arco doble en el primer término y en el segundo término tenemos arco simple. Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería igualar estos arcos, para lo cual vamos a utilizar la siguiente identidad. Tenemos esta identidad que vimos en arco doble: coseno de 2x es igual a 2 coseno cuadrado de x menos 1. Entonces, utilizando esta identidad tendríamos lo siguiente: en vez de coseno 2x vamos a reemplazar por 2 veces coseno cuadrado de x menos 1. Luego vendría más coseno de x, y esto tiene que ser igual a 0. Ya hemos logrado entonces igualar los arcos. Ahora lo que tendríamos que hacer es, como hemos hecho en todos los ejercicios anteriores, determinar las ecuaciones trigonométricas elementales. Para este caso voy a aplicar el método de factorización, porque fíjense que se está formando una ecuación análoga a una ecuación cuadrática. Entonces vamos a ordenar de mayor a menor grado. Tenemos 2 coseno cuadrado de x, el término cuadrático. Luego tenemos el término lineal y finalmente el término independiente. Vamos a factorizar por el método de aspas simples. Entonces el primer término desdoblamos: 2 coseno de x por coseno de x. El término independiente también desdoblamos, en este caso 1 y 1. Negativo arriba vamos a colocar y positivo abajo. Vamos a hacer la verificación con la multiplicación en aspas. Entonces verificamos: 2 coseno de x menos coseno de x, eso nos va a dar el término del medio, es decir que nos va a dar coseno de x, con lo cual está verificada nuestra prueba. Por lo tanto, vamos a armar los factores de la siguiente manera. Primer factor: 2 coseno de x menos 1, y el segundo factor, que sería coseno de x más 1. Esto que tiene que ser igual a 0. Bien, ahora lo que tendríamos que hacer es igualar a 0 cada factor, y podemos aprovechar también para despejar al mismo tiempo coseno de x. Vamos a continuar por esta parte. Entonces, del primer factor tendríamos coseno de x igual menos 1 va a pasar con más 1. El 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Análogamente con la segunda ecuación, igual a 0 y despejo coseno de x, entonces el más 1 va a pasar al otro lado con menos 1. Bien, ahora un segundo paso: les había dicho que tenemos que hacer el análisis en la CT, es decir, en la circunferencia trigonométrica de cada ecuación obtenida. Entonces, para la primera ecuación dibujamos la CT. No se olviden que el coseno se ubica sobre el eje X, pues es una abscisa. En este caso tiene un valor de un medio positivo, entonces se ubica del 0 para la derecha. Ubicamos entonces, acá está el segmento de recta orientado, que tendría un valor de un medio y que corresponde en este caso al coseno de x. Voy a dibujar, o voy a trazar en este caso, una recta vertical por el extremo de este segmento orientado. Aproximadamente sería ahí. Y yo observo de que hay dos arcos, uno en el primer cuadrante y otro en el cuarto cuadrante, que tienen como abscisa, en este caso, al valor de un medio. Entonces los vamos a graficar. Ahí estaría el primero. Entonces este arco tiene como abscisa, fíjense, el valor de un medio. Y tenemos un segundo arco en el cuarto cuadrante, que es el que les muestro a continuación, que tiene también como abscisa el valor de un medio. Bien, ahora vamos a determinar el valor de estos arcos. Entonces, para lo cual nos vamos a la calculadora y vamos a utilizar la función inversa del coseno, es decir, el arco coseno. Entonces utilizamos la
notación de la calculadora, coseno menos 1, ¿de qué valor? Del valor que hemos obtenido, es decir, de 1/2. Entonces, ya tendríamos el valor de x. Tendríamos que presionar Shift coseno en la calculadora y 1/2. Esto nos va a dar un valor de 60 grados. Entonces, fíjense que estamos determinando el arco del primer cuadrante. El arco del cuarto cuadrante solamente vamos a hacer un análisis en la misma CT. Fíjense, este arco vale 60. Es congruente con este arco de aquí abajo, también vale 60. Entonces toda la vuelta yo sé que es un arco de 360. Si a 360 le quito este pedazo, es decir, 360 menos 60, estaría obteniendo el arco buscado, que sería de 300 grados. Entonces ya tendría la primera y la segunda respuesta. Vámonos a la otra ecuación que hemos obtenido. Vamos a hacer un procedimiento parecido. Voy a empezar dibujando la CT. Coseno también, entonces se ubica sobre el eje X. Como es negativo, del 0 para la izquierda, dibujo el segmento de recta orientado. Fíjense, sería este, con un valor de menos 1. Entonces, para este caso va a haber un solo arco que tiene esta abscisa, ¿no? Sería el arco cuadrantal de 180 grados, ¿no? Pero podemos verificar en la calculadora. Vamos a hallar el arco con la función inversa del coseno también. Entonces, coseno menos 1, ¿de qué valor? De menos 1. Entonces, vámonos a la calculadora. Nuevamente presionamos Shift coseno, el valor que sería menos 1. Y nos da el valor que estábamos esperando, ¿no? Que es de 180 grados, con lo cual estamos obteniendo la tercera solución para esta ecuación. Vámonos al ejercicio 11. Tenemos la siguiente ecuación. Tangente cuadrado de x más cosecante cuadrado de x igual a 3, y tenemos que hallar todas las soluciones en el intervalo de 0 a 360 grados. Para este caso, entonces, para poder determinar las ecuaciones trigonométricas elementales, vamos a proceder a utilizar identidades y colocar toda la ecuación en términos de una sola función trigonométrica. La tangente sabemos que es seno sobre coseno, entonces podemos expresar la tangente cuadrado como seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Para la cosecante cuadrado vamos a utilizar otra identidad. Sabemos que es una identidad recíproca, 1 sobre el seno cuadrado de x, y todo esto tiene que ser igual a 3. Ahora vamos a aplicar el común denominador en este primer miembro. Entonces se nos va a formar seno cuadrado por seno cuadrado. Vamos a tener seno cuarta de x más coseno cuadrado por 1. Nos va a quedar coseno cuadrado de x. Y todo sobre coseno cuadrado por seno cuadrado. Entonces anotamos coseno cuadrado por seno cuadrado de x, y todo esto tiene que ser igual a 3. Ahora este denominador lo podemos mandar a multiplicar. Por lo tanto nos va a quedar que seno cuarta de x más coseno cuadrado de x tiene que ser igual a 3 veces coseno cuadrado por seno cuadrado. Bien, hasta ahora entonces ya tenemos la ecuación expresada en términos de dos funciones trigonométricas. Ahora lo que podemos hacer es expresarlo en función a una sola función trigonométrica, que podría ser el seno. Para lo cual entonces vamos a utilizar la identidad pitagórica que aparece a continuación, de donde vamos a despejar nosotros al coseno cuadrado. Por lo tanto nos va a quedar 1 menos seno cuadrado. Entonces, reemplazando esa identidad tendríamos lo siguiente. Seno cuarta de x más, en esta parte ya reemplazamos, entonces tendríamos 1 menos el seno cuadrado de x igual. En esta parte vamos a ordenar 3 seno cuadrado, vamos a colocar al principio, luego vendría por coseno cuadrado, pero acá vamos a utilizar la identidad, entonces vendría 1 menos seno cuadrado de x. Ya tenemos todo
en función a una sola función trigonométrica. Vamos a proceder entonces a multiplicar en esta parte aplicando la propiedad distributiva. Entonces nos va a quedar lo siguiente. En el primer miembro solamente vamos a copiar. Tenemos seno cuarta de x más 1 menos seno cuadrado de x. Multiplicamos entonces. 3 seno cuadrado por 1 nos va a quedar 3 seno cuadrado de x menos 3 seno cuadrado por seno cuadrado nos va a quedar 3 veces seno cuarta de x. Bien, vamos a pasar todo al primer miembro para referir la ecuación a cero. Por lo tanto, aplicando términos semejantes, fíjense que tengo seno cuarta en esta parte, más 3 veces seno cuarta, entonces esto nos va a dar 4 veces seno cuarta de x. Luego tengo en esta parte menos seno cuadrado, menos 3 veces seno cuadrado, porque va a pasar con ese signo al primer miembro, entonces esta parte nos va a quedar menos 4 veces seno cuadrado de x, y finalmente vamos a tener el 1, entonces más 1, y toda la ecuación referida a 0 como dijimos. Entonces esta es una ecuación que la podemos manejar como si fuera una ecuación cuadrática, fíjense, entonces vamos a proceder a factorizar. Vamos a desdoblar el primer término, tendríamos 2 veces seno cuadrado de x por 2 veces seno cuadrado de x. El 1 también vamos a desdoblar en 1 y 1. Como el término del medio es negativo, entonces vamos a tener que colocar negativo en ambos casos. Ahora vamos a hacer la prueba. Entonces, fíjense que tenemos que hacer la multiplicación en aspas. Y verificamos. Tendría menos 2 seno cuadrado, perdón, menos 2 seno cuadrado, eso nos va a dar menos 4 veces seno cuadrado, con lo cual está verificada la prueba. Entonces vamos a armar los factores. Entonces fíjense que tendríamos primer factor, 2 veces seno cuadrado de x menos 1, y el segundo factor, que es exactamente igual al anterior, 2 veces seno cuadrado de x menos 1. También fíjense que podíamos haber aplicado lo que es el trinomio cuadrado perfecto, ¿no es cierto?, para poder factorizar este trinomio y llegaríamos a lo mismo. Ahora fíjense, como los dos factores son iguales, nosotros podemos expresar en la forma que nos da el trinomio cuadrado perfecto, que es con un solo factor. Entonces tendríamos 2 seno cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, que tiene que ser igual a 0. Hemos llegado hasta acá. Entonces fíjense, para que se cumpla esta condición de que este primer miembro sea igual a 0, entonces tienen que ser iguales estos dos términos para que su diferencia justamente nos dé 0. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que 2 veces seno cuadrado de x tiene que ser necesariamente igual a 1 para que se cumpla la condición del ejercicio, ¿no es cierto? Entonces de acá vamos a despejar nosotros el seno cuadrado. Si despejamos seno cuadrado de x, este 2 que está multiplicando pasa a dividir, por lo cual nos va a quedar 1/2, ¿no es cierto? Ahora, si sacamos raíz cuadrada a ambos miembros, nosotros vamos a llegar a lo siguiente, que seno de x tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 1/2. Pero aparece el doble signo, entonces más o menos raíz cuadrada de 1/2. Bien, ahora ya podemos obtener nuestras ecuaciones trigonométricas elementales. Una ecuación vamos a trabajar con el signo más, entonces vamos a tener lo siguiente, que seno de x tiene que ser igual a más raíz de 1/2. Si racionalizamos, pero multiplicando por raíz de 2 a ambos términos, es decir, al numerador y al denominador, vamos a obtener entonces raíz de 2 sobre 2. Y la otra ecuación trigonométrica elemental la vamos a obtener trabajando con el signo negativo. Entonces, solamente por comparación, observamos que va a ser la misma, solamente que con signo negativo. Bien, ahora nos vamos a ir como un segundo paso
al análisis de la CT, es decir, de la circunferencia trigonométrica. Entonces fíjense que vamos a tener una CT para la primera ecuación. Tenemos seno de x igual a raíz de 2 sobre 2. Sabemos que el seno se ubica sobre el eje y. Entonces, como es un valor positivo, lo vamos a ubicar del 0 hacia arriba. Por lo tanto, tendríamos entonces al segmento de recta orientado de esta manera, con un valor de raíz de 2 sobre 2. Y vamos a colocar en esta parte que corresponde al seno de x. Bien, ahora vamos a trazar una línea horizontal que pase justamente por el extremo de este segmento de recta orientado. Aproximadamente, entonces, tenemos ahí, para poder determinar cuáles van a ser los arcos cuya ordenada va a ser justamente el valor de raíz de 2 sobre 2. No se olviden que el seno en la CT para nosotros corresponde a las ordenadas, ¿no? Entonces, vamos a tener un primer arco en el primer cuadrante, fíjense, que va a tener justamente como ordenada este valor. Y vamos a tener un segundo arco en el segundo cuadrante que va a tener también la misma ordenada. Enseguida entonces vamos a determinar los valores de estos arcos, que ya van a ser nuestras dos primeras respuestas. Tendríamos entonces lo siguiente. Vamos a utilizar en este caso la función inversa de el seno, es decir, el arcoseno. Entonces, arcoseno, ¿de qué valor? Estamos trabajando con el valor de raíz de 2 sobre 2. Nos vamos entonces a la calculadora y tuviéramos arcoseno, es decir, shibseno, de el valor de raíz de 2 sobre 2. Esto nos va a dar un arco de 45 grados. Entonces vamos a anotar una primera respuesta que sería de 45 grados. Ahora nos anotamos también en la CT el valor de este arco, el del primer cuadrante es de 45 grados. Ahora vamos a determinar el segundo arco. Entonces fíjense, este pedazo o este arco tiene un valor de 45 grados, aparece también en esta parte, es decir, esto vale 45. Entonces fíjense, la mitad de la circunferencia, en este caso es 180 grados. Entonces si a 180 grados nosotros le quitamos el valor de 45, estaríamos obteniendo el segundo arco buscado, que tendría un valor de 135 grados. Entonces anotamos también nuestra segunda respuesta, que sería x igual a 135 grados. Bien, vámonos entonces a la segunda ecuación trigonométrica elemental. Vamos a hacer el mismo análisis. Entonces empezamos dibujando la CT. En este caso el seno tiene un valor negativo, entonces lo vamos a ubicar en el eje Y, del 0 para abajo. Como es un valor negativo, ubicamos el segmento de recta orientado. Ahora vamos a trazar una línea o una recta horizontal que pase por el extremo de este segmento, aproximadamente ahí, para observar cuáles son los arcos que tienen ordenada el valor de menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, si se fijan, hay un arco que está en el tercer cuadrante, lo vamos a ubicar a continuación, ahí está, que tiene justamente como ordenada ese valor negativo. Y vamos a tener un segundo arco que va a estar ubicado en el cuarto cuadrante, ahí está. Para determinar exactamente los valores nos apoyamos en la calculadora. Entonces vamos a decir que x es igual, fíjense, voy a utilizar la función inversa también del seno, entonces obtendría arcoseno. Esta vez el valor sería de menos raíz de 2 sobre 2. Nos vamos a la calculadora entonces y presionamos Shift seno menos raíz de 2 sobre 2, lo cual nos da un valor de menos 45 grados, pero dijimos en un anterior video de que vamos a trabajar con arcos en posición normal pero positivos, es decir, que se midan en sentido antihorario. Entonces ya conocemos este arco, 45 grados, entonces toda la vuelta yo sé que es 360. Si a 360 le quito este pedazo, es decir, 360 menos 45, por lo tanto me va a dar el arco buscado en el cuarto cuadrante, que sería de 315 grados.
¿Cómo obtengo el arco que está en el tercer cuadrante? Yo sé que este pedazo es 45. También aparece acá ese pedazo, 45. Entonces 180, sumamos 45 y ya estaríamos obteniendo el arco del tercer cuadrante, que equivale a 225 grados. Entonces ya estamos en condiciones de escribir la tercera y cuarta respuesta. La tercera respuesta sería 225 grados, colocando en orden. Y finalmente tenemos la cuarta respuesta, que corresponde a 315 grados. Entonces ya hemos terminado el ejercicio. Ustedes, si gustan, pueden hacer la verificación. Agarran estos 4 valores y reemplazan en la ecuación original, como si fuera un valor numérico que vimos en álgebra. Por ejemplo, tangente cuadrado de 45 grados más cosecante cuadrado de 45 grados. Introducen a la calculadora y tendría que darnos un valor de 3, ¿no? Entonces con los 4 valores va a satisfacer la ecuación, con lo cual hemos terminado de resolver el ejercicio 11. Les agradezco por la atención, nos vemos en otra oportunidad.